encontramos? Amén. Vamos a leer juntos. Amén. Voy a contar hasta 3. Levante su voz y lea conmigo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué estamos hablando aquí? El tema es: ¿estás listos para partir con Cristo? Estamos hablando del arrebatamiento, no de la muerte, pero usamos la palabra partir con Cristo, desaparecer, ser arrebatados. El texto está diciendo: por tanto, estad vosotros preparándose. Y dice así, ¿qué dice el texto? ¿Estad vosotros qué? Preparados. Ahí viene la pregunta: ¿estáis listos para partir con Cristo? Para que Cristo, viniendo a arrebatar a la iglesia, ¡pum!, desaparecer la iglesia de la tierra. Porque Él nos está diciendo: estad también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Escuche eso, cómo termina el texto. Usted ni puede imaginar la hora o el momento. Mire, y aún dice aquí, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora. ¿A la qué? A la hora. Usted no puede calcular minutos, segundos, milésimos de segundo. Usted no puede calcular ni pensar la hora que el Hijo del Hombre vendrá. Por eso Él dijo: estad preparados. La pregunta es: ¿estamos listos para irnos con Cristo si Él viene hoy? ¿Estamos listos? El tiempo de la gracia está a punto de terminar. La gracia inició con la fundación de la iglesia. Cristo estuvo en ese proceso. Juan el Bautista finaliza lo que es el Antiguo Testamento, en cuanto la ley y los profetas vinieron hasta Juan el Bautista. De allá hacia acá es Cristo manifestando el Evangelio de la gracia y luego fundando la iglesia en el día de Pentecostés, y se desarrolla un proceso largo en Hechos de los Apóstoles que no finaliza con Hechos capítulo 28, sino que sigue, porque no hay un amén. O sea que todavía Hechos de los Apóstoles se sigue escribiendo a través de la iglesia. ¿A través de quién? De la iglesia. Pero la iglesia, en el proceso, en ese desarrollo, predicando el Evangelio, extendiéndose como iglesia, como reino de Dios. La Biblia dice que debemos estar preparados, porque si aquel tiempo Pablo ya esperaba y pensaba que Cristo iba a venir ya, imagínate 2000 años después de que Él escribió estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué estamos esperando hoy? ¿Qué está por cumplirse? ¿Qué necesitamos hoy? Todo lo que estamos viendo. Ciertamente el Señor está cerca y estamos esperando el evento más glorioso que jamás se haya visto en la faz de la tierra. Que va, si nosotros hemos contemplado cosas que decimos: oh Dios mío, y nos asustamos en el alma, en el corazón, imagínate este día, el susto, la forma, cómo estará espantado todo el mundo, porque el evento más glorioso va a suceder. ¿Qué es eso? La iglesia va a desaparecer, la novia del Señor participará del rapto. Así que debemos estar listos, porque el Señor vendrá a cualquier momento. ¿Y qué dice la Biblia? Por eso también ustedes estén preparados, porque la hora que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. No hay como calcular, como poner de aquí hasta aquí, en este espacio vendrá. No hay como poner un cálculo. Muchos han dicho cosas semejantes a esta: de aquí hasta aquí, porque es en el séptimo milenio, es el año del Señor, y cosas de esta manera. Y muchos están esperando a Cristo. No hay como calcular, pero hay una cosa que sabemos, hermano: aunque no sabemos el día, no sabemos la hora, no hay como calcular, pero sabemos que las señales de su venida se están cumpliendo de una forma velozmente, están cumpliéndose cada día. Cada noticia, cada cosa que escuchamos, las señales están por todas
partes. ¿Cuáles son esas señales? Terremoto, catástrofe, crisis económica, crisis en el mar, los ríos, la naturaleza. Hay unos ríos que están, río Tigres, Éufrates, hay unos ríos de por ahí que están secándose para que ahí se abra paso a los ejércitos que van a enfrentarse con Israel. Esos ríos se tienen que secar. Investigue porque se están secando. ¿Se están qué? Se están secando porque ahí habrá una gran batalla y esto va a suceder. Eso es inminente. Entonces hay cosas en la naturaleza, millones de animales muriendo cada día, hombres, mujeres también, hambruna, huracanes, tornados, tsunamis, pestes, guerras, rumores de guerra, la iglesia siendo perseguida. Y cuando hablo de la iglesia siendo perseguida, alguien preguntará, pero yo no veo que me están persiguiendo por ahí, yo soy iglesia. No se persigue la iglesia solamente así, se persigue con otras cosas. Por ejemplo, ese programa de televisión llamado Netflix acaba de lanzar una película sobre Jesucristo que no está en las escrituras conforme a la Biblia dice, y salió ¿dónde? En Brasil, programada por los que están en Brasil, porque allá casi la mitad de la población es cristiana. Entonces ahí están persiguiendo ¿qué? Atacando ¿qué? La fe de los cristianos, hablando mal de nuestro Cristo, haciendo cosas terribles. Nunca ha habido eso como está en los tiempos de hoy, atacando de esta forma. La iglesia siendo perseguida, señales en los cielos, señales en la tierra, guerra, rumores de guerra, todo eso nosotros estamos viendo cada día y en aumento. Va así, va hacia a la cumbre de la montaña, va hacia arriba, no está menguando nada de eso, más bien cada día nosotros vemos más. A pesar de todo eso, hermano, los cristianos que están en ese momento viven tan confiados, distraídos con las cosas de esta vida, de la vida pagana, de la vida mundana, involucrándose en esto, y van a llevar, y esas personas mismas, hasta cristianos, van a llevar el susto de sus vidas, el asombro de sus vidas, cuando ellos serán sorprendidos porque no se prepararon, no estuvieron preparados para aquel gran día, porque el Señor vendrá. ¿Y cómo puedo hacer? Santificar mi corazón. El Señor manda en su palabra en Efesios, el capítulo 5, a partir del versículo 11. Escuche eso, si usted puede abrir, usted va a anotar conmigo. Efesios capítulo 5, a partir del versículo 11 al 15, dice así: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate. Mira el consejo que nos da el apóstol Pablo, no a los efesios en aquel tiempo, sino el Espíritu Santo a la iglesia actual de hoy. Mire lo que dice así: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Y te alumbrará quién? Despierta, iglesia de Cristo Jesús, tú que estás dormido en cuanto a eso, dejándose involucrar por todo esas cosas. Dice la Biblia: levántate de entre los muertos. ¿Sabe de qué nos está hablando aquí? Dormidos y muertos. Unos están dormidos y en la fe están caídos, están muertos. Y dice, terminando ese texto: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como a necios, sino como a sabios. Mira lo que está escrito. Usted lo tiene en su Biblia, diga un amén. Mira cómo andéis, no con diligencia, no como necios, sino como sabios. Estamos viviendo en los tiempos finales. Una de las grandes señales de la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo es la gran apostasía. ¿Qué es apostasía? Es cuando uno por su voluntad abandona la fe
o a veces porque escuchó un viento de doctrina torcido, una palabra que no es el evangelio, pero que está hablando mentira, aún usando la palabra de Dios, uno comienza a obedecer, dar oído a esas enseñanzas, uno está abandonando la verdadera fe y yendo detrás de vientos de doctrina, otras enseñanzas, aún dentro de la iglesia. Ten cuidado, despierta. La Biblia Sagrada orienta diciendo así: escuchad todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Y nosotros a veces comemos el pescado entero y nos quedamos atorados con las espinas. Come el pescado, pero eche las espinas. No te atores. Permita que tu conciencia evalúe las cosas y vea lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hermanos, ten cuidado con las malas enseñanzas para que usted no se encuentre aún dentro de la iglesia perdido, aún dentro del templo perdido, apostatado, alejado de la verdadera fe que Dios una vez nos dio, que Cristo es considerado, es llamado por las Escrituras autor y consumador de nuestra fe. Pero le quiero decir una cosa: parece que nosotros, dice que los hijos de las tinieblas son más prudentes que los hijos de la luz, a tal punto que yo paso cerca donde están los testigos de Jehová. Después del culto que salí de aquí en un día como estos, pasé en el carro porque fui a comprar agua, y ahí casi a las 10 de la noche y estaban lleno el salón de los testigos de Jehová. Pasé por otro lugar, otra calle, estaban en estos días de adoración a lo que ellos llaman de adoración a un ídolo, y ahí la gente en el frío aquí, en el frío allá, en el frío por allá, amontonados al aire libre. Y nosotros en el templo, para buscar a Dios, edificar la fe, nosotros ponemos pretexto, un dolor de cabeza, un dolor en la cintura y cosas parecidas. Que Dios nos ayude a despertar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque las cosas que pasamos en esta vida no se compara a lo que vamos a recibir, a lo que vamos a recibir en la gloria. Amados, ten cuidados. Muchos han abandonado la fe verdadera en Cristo, nuestro Salvador, aceptando un evangelio light, un evangelio que de cualquier manera: venid como estás y permaneced así, siga haciendo lo que estás haciendo. Y no nos ponemos en contra del pecado, de la maldad. Al pecado ya decimos: bueno, así como estás bien. Al pecado decimos cosa hermosa, ya no es pecado. Y lo que Dios dice, pecado es pecado. La Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete ¿qué? Pecado. Entonces encare el pecado como pecado, encare la bondad como bondad. Lo que es bueno es bueno, lo que es malo es malo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hermano, es lo que debemos hacer. El evangelio no tiene que ser light. Alguien dirá: pero pastor, Dios es tan bueno. Dios es bueno, pero también es justo. Él dará una justa paga para el pecado. Él es un juez. Él dará una justa paga, un juicio para el pecado. Tú pecaste, te voy a dar la paga justa por tu pecado. Si tienes 300 kilos vas a tener por causa de lo que tú hiciste. Así es, mi hermano. Entonces comience a convertir su corazón, porque el justo juez paga bien. Y si es para bondad, Él dará su recompensa. Aquí es la salvación. Pero si es por maldad, la bondad que nosotros podemos hacer es por nosotros mismos, en que la Biblia Sagrada dice que es mejor que uno entre en la vida, hermano, que ganar el mundo entero y perder su propia alma. Y a veces ganando el mundo entero está perdido uno. Uno es puente para que otros alcancen, pero uno mismo no alcanza la salvación. Ten cuidado, cuida por ti. Mira, echa mano de la vida eterna. Pase, no sea puente, pase al otro lado, sepa que Jesucristo es este que nos echa de aquí para allá. No somos nosotros, no, somos apenas canales, portavoces de Dios con un mensaje de salvación. Pero yo debo ser salvo primero. Cuando nosotros estamos viajando en avión, nos dan unas instrucciones. Las instrucciones que nos dan es que si hay una turbulencia, caerá del avión las máscaras con oxígeno para que uno lo ponga. Y sabe que dice la instrucción: antes de poner al niño que está a su lado, ponga en ti primero.
Entonces es lo mismo que pasa con nosotros hoy. Hoy yo debo ser salvo primero para predicar la salvación con eficacia a los demás, porque no voy a hablar de lo que yo no sé, no puedo hablar de lo que yo no tengo, no he experimentado. Si estoy perdido, de eso voy a hablar, eso va a salir de mi boca. Yo doy a la gente lo que yo tengo. Entonces yo debo ser salvo para que otros sean salvos a través de mí, conozca el plan de salvación a través de mí, predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Usted puede decir un amén a eso. Es el momento de que usted salga adelante en el nombre de Jesús y abandone un evangelio light. Sabe, yo encontré un versículo en la Biblia que dice así: como el justo se salva con dificultad, ¿qué será del impío y del pecador? Ahí usted piensa que es fácil ser salvo. ¿Es fácil no pecar, hermano? Si nosotros todos los días tenemos una naturaleza de pecado que nos induce al pecado, no es fácil decir no a esto. Y usted está en una lucha constante en contra de la carne. El mismo apóstol Pablo dijo que eso es cierto, diciendo así: lo que yo quiero hacer, eso yo no hago, pero lo que yo no quiero, eso sí hago. Eso quiere decir que hay una naturaleza en él que lo induce a pecar y otra que lo induce a obedecer. Por eso él mismo escribe, inspirado por el Espíritu Santo: no seáis carnales, sino espirituales, porque aquellos que tienen el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esos son los que van a ir con el Señor. Entonces, hermano, esté preparado, como nos preparamos en obediencia, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, engendrando no apenas dones, sino frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu dice que calidad de árbol soy. Un árbol que da buen fruto, este es un árbol bueno. Un árbol que da malos frutos, ese es un árbol malo. Entonces prepárate, quita eso de ser un evangelio light. El evangelio tiene peso. El evangelio no es: ay, recibe a Cristo por el amor de Dios, para que Jesús sea Jesús. No, Jesús no necesita del hombre para ser Jesús. Dios no necesita del hombre para ser Dios. Él es Dios eternamente. Él es ayer, hoy y será para siempre Dios eterno. Pero tú necesitas ser salvo. Tú necesitas a Jesús para ser salvo. Tú necesitas la sangre de Cristo para ser salvo. Aquellos que nos van a ver por internet, tú necesitas a Cristo Jesús. Sin Jesús tú estás perdido. Tú vas al infierno, vas a quemar eternamente separado de Dios. Entonces necesita abandonar la vida de pecado, la vida de desobediencia, de rebelión en contra de Dios, y aceptar el evangelio de las escrituras, porque solamente Cristo salva al pecador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Solo Cristo salva vida del hombre pecador. Entonces sal de ahí en el nombre de Jesús. Sal de eso, de un evangelio light, sin mucho esfuerzo, poniendo su confianza más en el dinero que en la gracia, que en la misericordia, que en el poder de Dios. El único Pablo, predicando el evangelio, dijo: yo no fui a ustedes con sabiduría de palabra, sino con el poder de Dios. El único que puede transformar nuestra vida no es mi esfuerzo, no es el esfuerzo de una organización por ahí de alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, que no puede salvar y liberar. Es el poder del evangelio, es el poder del brazo de Jesús, es el que efectúa en nosotros el nuevo nacimiento, hace de mí una nueva creación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es Jesús el que debemos anunciar por ahí. Debemos traer, llenar la casa de Dios de pecadores perdidos, para que sean encontrados por el evangelio. Debemos llenar la casa de Dios de los hijos pródigos, orar por ellos. Aunque el papá no fue por ellos, él tuvo que regresar, pero los hijos pródigos solo regresan como una iglesia está esperando que él regrese. El papá esperaba que él regresara, y como un papá espera, como una mamá espera, como una iglesia espera, orando. ¿Cuántos van a orar por los hijos pródigos? Diga un amén. Diga conmigo: Señor Jesús, salva a aquellos que se alejaron. Así es que debemos hacer. Y aquellos que están dentro de la iglesia perdidos, que el mensaje del evangelio sea con una escoba que esté barriendo hasta encontrar los valores perdidos, para que se arrepientan de sus pecados antes que sea tarde, antes que este día llegue.
Casi ya no se predica de santidad en la iglesia. Ya nadie es santo. Ya cuando habla de santidad, no, yo no, santo es el Señor. Pero la Biblia dice, Pablo cuando escribía a los que estaban en Galacia, a los que estaban en Éfeso, a los que estaban en Corintio, él escribía diciendo a los santos que están allá, a los separados para Dios, porque en su corazón y en su mente la iglesia de Cristo es santa, sin mancha, sin arruga, sin tacha, es preparada, que va a encontrarse con Jesús en el cielo. Aleluya. Por eso él escribió, no el apóstol Pablo, el escritor a los hebreos. El Espíritu Santo lo inspiró para dejar registrado. Hebreo capítulo 12 versículo 14. Sin santidad nadie verá al Señor. Si no te santifica, ¿y qué es santidad? Separación. No significa perfección, no significa estatura del varón perfecto, pero significa integridad, vida santa, separada, no buscando el mal. Yo puedo pecar porque soy pecador, pero no porque vivo para pecar. Entonces eso significa santidad, que aunque yo peque, mi conciencia al instante me dirá, pecaste, y yo diré, Señor, perdona mis pecados, purifícame con tu preciosa sangre. Cristo viene y yo me voy con él. No porque, tú eres un pecador, entonces te vas a quedar. Yo soy pecador, pero yo me voy con él, porque yo sé lo que él hizo por mí. Él se entregó por mí en la cruz del Calvario. Y yo no voy por el cielo simplemente porque soy muy obediente, sino porque él obedeció todo por mí. Y ahora él me santificó. Y ahora por la fe que tengo en él, yo vivo en obediencia. No para hacerlo, no para ser salvo, sino porque lo soy. ¿Cuántos son salvos? Digan amén. Entonces mira a tu hermano y dile, hay que obedecerlo. La obediencia a los mandamientos nos santifica el corazón, nos aparta. Oye, hermano, hoy se predica más de éxito y de prosperidad que del evangelio. Hablamos del éxito y la prosperidad en vez de la cruz de Cristo. Ya no es la cruz que te salva. Quien te salva es la prosperidad. Si tú prosperas, vas a ser salvo de la pobreza, pero no se predica de la cruz. Si yo recibo la cruz de Cristo, él me sienta en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él me enriquece. Es la cruz de Cristo la clave. La cruz de Cristo fue que recibió todo. Recibió mi dolor, recibió mi tristeza, mi pobreza, mi enfermedad. Es la cruz de Cristo. Y cuando el apóstol Pablo predicaba, él predicaba a Cristo y crucificado. Allí es tu victoria, allí está tu éxito, allí está tu bendición. Si tú recibes el Cristo de la cruz, Dios te levantará. ¿Se puede decir un amén a eso? Él te levantará. Pero hoy ya se dejó la cruz de Cristo a un lado y se predica de otras cosas. Tantos pasos para prosperar, tantos puntos para llegar al éxito, a la cima, pero nunca más se predica, se escucha hablando Jesús y crucificado. Jesús y crucificado. El que se entregó. Y usted no tiene. Yo escuché muchos diciendo así: de un paso para Dios y Él dará dos en busca de su alma. Mentira y herejía. ¿Por qué? Porque el hombre nunca da el paso primero. Dios ya dio dos pasos primero hacia el hombre. El hombre lo da después. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque fue Dios que pensó en mí primero. No fui yo que pensé en Él. Y yo estaba muerto en mis delitos y pecados hasta que Él me encontró. Su gracia me cubrió. Resucitó mi libre albedrío. Y yo pude decir, mi libre albedrío fue liberado para decir sí a su gracia. Y hoy yo lo recibo como Señor y Salvador. No porque yo lo encontré, sino porque Él me encontró primero. ¿Cuántos fueron encontrados por Cristo? Diga un amén. Entonces mira, levanta su mano conmigo y diga: Señor Jesús, yo quiero estar preparado para esta gran venida, en el nombre de Jesús. Hermano, nos enfocamos más a veces en los beneficios que en la obediencia a Dios. Beneficio del evangelio, todo lo que me puede dar, pero lo que me demanda el evangelio, lo que me pide el evangelio que haga, a veces no quiero todos los beneficios, sanidad, milagro, prosperidad, todo eso hay en el evangelio, hay, pero lo primero, nada de eso, los beneficios, esos beneficios de prosperidad delante del hombre pueden salvar mi vida, sino lo que Él demanda de mí. Lo que Él demanda de mí, vida de obediencia. ¿Qué demanda de mí? El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígueme. Eso es lo que Él dijo.
¿Quieres el reino de Dios? ¿Quieres ser salvo? Deja todo lo que tú tienes, de a los pobres, ven y sígueme. Queda triste y se va. Él pide una vida de renuncia. Una vida cristiana es colmada de renuncia para que Dios nos levante y nos dé lo que Él tiene para nosotros. Dios quiere vida de renuncia para que estemos listos, preparados para su venida. Quizás algunos de los que estamos aquí y otros que nos van a escuchar quedan gringos. Yo no sé de lo que está hablando. Estamos hablando del cielo y del infierno, de perdición y salvación, de luz y tinieblas. De eso estamos hablando hoy, de obediencia o desobediencia, y dónde vamos a pasar la eternidad, y que Cristo puede venir a cualquier momento. Estoy preparado para irme con el Señor. El Señor nos dice en su palabra, por tanto también vosotros estáis preparados. Estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Eso es lo que estamos esperando. No estoy esperando la muerte, un accidente. No estoy esperando entrar en coma. Estoy esperando a Jesús. ¿Cuántos están esperando a Jesús? A Jesús estamos esperando. Él es el amado que estoy esperando. Hemos producido, hermano, una generación de cristianos que creen en que los diamantes y los carros de lujo son la prueba de una vida de éxito. Tengo una Ferrari, soy exitoso. Hay mucha gente que tiene Ferrari, que tiene un carro del año, un bonito, exquisito de ver. Wow, qué cosa más espectacular. Ese sí es bendecido. Pero eso no es sinónimo de éxito, porque hay mucha gente que tiene todo eso, pero es una pobreza viviendo dentro de una riqueza. Hay mucha gente que tiene mansiones, pero su corazón es pobre. Pobre de paz, pobre de alegría, pobre de salud, pobre de espiritualidad, pobre de compromiso con Dios. No tiene una relación con Dios. Jesús nos está invitando a una vida de relación con Él, para que podamos subir. Si no, no hay bendición. Jesús un día dijo en Mateo capítulo 8 versículo 20: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Envió a sus discípulos y dijo: no llevad oro, ni eso, ni cosas de riqueza. Apenas vaya y predique, y la casa que os reciba, que os ayude, que os sustente, que les dé que os dé alimento. Y si en alguna casa no recibir, y en alguna ciudad, sal de ahí, sacude hasta el polvo de sus pies y partid a otro lugar a predicar el evangelio, para que usted sepa que el evangelio es una bendición, es un milagro de Dios. No debe ser echado las perlas a los cerdos, porque si no las despedazan. Debemos predicar el evangelio como algo costoso, algo caro, como una perla de gran valor, porque el evangelio se llama Jesús de Nazaret, y Él es el Rey, Él es el Señor, es el león de la tribu de Judá, es lo más hermoso entre los hijos de los hombres. Él es todo para la iglesia, para nosotros. Es el novio de la iglesia, y la novia ama al novio y dice: es lo más especial, espectacular, asombroso que me ha pasado. ¿Quién? Jesús, Jesús, Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es Jesús, hermano. Entonces no podemos pensar en otra persona. ¿Quién es Jesús? Estoy enamorado. Cuando veo a Jesús, mis ojos se convierten en corazones. Mi pecho arde. Mis entrañas comienzan a revolverse, porque yo quedo nervioso, porque Jesús se llegó. Y a veces cuando es tan potente su presencia que no aguanto, tengo que arrodillarme, postrarme, me caigo al suelo. Alguien me tiene que sostener por atrás, porque Jesús llegó. Y cuando Él llega, todo cambia. Estoy nervioso. Llegó el novio. ¿Cuántos dicen amén a eso? La cosa es linda cuando Jesús se presenta. Y usted tiene que sentir eso. La señal de que la iglesia ha sido debilitada es grande, hermano. Es tan grande que el amor de muchos, dice la Biblia, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se iba, ¿qué? Se enfriaría. La señal de la iglesia comienza, de que esto ha pasado, y que la iglesia comienza a depender más de la tecnología, del talento del hombre, que de Dios y de los dones que Dios ha dado.
No depende más de si hay profesionales en la iglesia que estudiaron psicología para dar un buen consejo, pero no depende del don de la sabiduría y palabra de ciencia para que Dios revele y dé un consejo sabio a la persona. ¿Y cómo se consigue los dones del Espíritu Santo? Ve a la Universidad Nacional a estudiar. No. ¿Cómo? Rodilla, comunión con Dios, buscar el Espíritu Santo y Él te manifestará. Dice la Biblia, aquel que no tiene sabiduría, pídala a Dios y Él te da liberalmente. No necesita estudiar para tenerla, Él te la da. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él dice, abre tu boca y yo la llenaré. Eso Él lo dice. Pero hay gente por ahí hablando lo contrario. No necesita ir al seminario. Sí, hay gente que dice en el seminario que se enseña la palabra, teología. Pero hay algunos que escuchan, no necesita estudiar seminario, pero ahí te enseña la palabra. ¿Te enseña qué? Te enseña la Biblia. La iglesia empieza a caminar, hermano, a base de la burocracia. Y en lugar de poner las rodillas, de postrarse delante de Dios, y comienza a la burocracia. Para ser miembro de la iglesia tiene que pasar por eso. Y Jesús dijo, para ser miembro del cielo, cuando aquel ladrón dijo, acuérdate de mí cuando entrares en tu reino, el único que dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fe. Diga conmigo, lo único que necesito es fe. No burocracias. La iglesia empieza a ser entretenida más que un movimiento del Espíritu Santo. Comienza entretenida con chistes. Predicadores que se ponen a puros chistes y chistes en la iglesia. Estoy de acuerdo que luego la palabra de Dios tiene sentido de humor. No, nos alegramos, nos reímos con algunas cosas que sucedieron ahí, que el mismo que pasó con Pedro, con Jesús y algunos de los discípulos y otras partes de la Biblia. Sin embargo, no es para entretener a la gente. Tengo que poner pirotecnia en la iglesia. Ahora sustituimos, pero en aquel tiempo de Wesley, en aquel tiempo de los grandes avivamientos que hubo, cuando inició predicando el evangelio, Billy Graham, no había lo que tenemos hoy y multitudes. ¿Sabe qué, hermano? No había un grupo de alabanza tocando mientras la gente pasaba, a tal punto que la historia dice que cuando Billy Graham invitaba a la gente en los estadios, no había un silencio de personas solamente llorando y se escuchaba a los pies de las personas tocando, caminando, bajando los escalones de los estadios y caminando hacia el altar para recibir a Cristo Jesús. Y miles de miles, y hoy fue considerado después que él falleció y antes de ello como uno de los grandes avivalistas, uno de los grandes evangelistas de todos los tiempos. Y hoy nosotros nos falta tanto poder, tanta oración, que nos tenemos que reinventar y no depender de Dios. Y ahí olvidamos de la santidad, de rodillas, de buscar a Dios. Necesitamos corazones incendiados, predicadores en llamas, altares prendidos en fuego, personas que cuando venga sepa que puede gritar en la presencia de Dios. No puede una persona caer hoy. La Biblia dice que el apóstol Pablo, cuando tuvo una experiencia con Dios, cayó en tierra. La Biblia dice que cuando Moisés vio a Dios por sus espaldas, cayó en tierra. La Biblia dice que cuando Juan vio a la experiencia del Apocalipsis, que significa revelación, cayó como muerto en tierra. Y hoy si alguien cae, eso no es de Dios. Cuando hay avivamiento y Dios se presenta, la carne no aguanta, la tierra tiembla, hay terremoto de Dios en los corazones. Cuando la iglesia ora, dice la Biblia que la misma tierra no aguantó y tembló, se tuvo que mover. Hay un movimiento del Espíritu Santo. Hay que provocar eso en los días de hoy. Corazones incendiados que predican con ganas de predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, Señor Jesús, ayúdame a ser incendiado en el nombre de Jesús.
para provocar incendio en otros corazones que puedan amar a Dios, que quieran estar y escuchar el Evangelio, escuchar la palabra. En el nombre de Jesús, que eso suceda. Muchos piensan más bien con una iglesia entretenida que con palabra de Dios. Mire, la Biblia dice, cuando nosotros vamos a Mateo 21, versículo 12 al versículo 14, comienza diciendo: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas, y dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. No estábamos aquí, era el propósito, porque el templo ya no era para adorar, era un mercado, como ir al mercado de Villa. Así era, el templo ya estaba así, mercado de Villa, todos los días. La gente lucraba más, iba para hacer un sacrificio, porque en aquel tiempo hacía sacrificios. Entonces ellos iban y ahí estaba uno diciendo: si uno era pobre, solo podía comprar dos palomas para hacer un sacrificio por sus pecados. Y si uno tenía más dinero, sí, podía comprar un cordero, porque tenía dinero para comprar un cordero. Si uno iba a presentar un bebé, en aquel tiempo sí tenía que dar ofrenda. Está en la palabra de Dios. Cuando Jesús fue presentado, ellos no tenían para presentar un cordero, pero presentaron tórtolas y lo presentaron delante de Dios. Está escrito en la palabra. Dieron ofrenda por eso. Pero la gente convirtió eso ya en lucro. ¿En qué, hermano? En lucro para ellos. Y Jesús dijo: eso no es el propósito. Y volcó las mesas, hizo una soga y golpeaba las mesas y reventaba todo, y dijo: aquí mi casa será llamada casa de oración, de buscar a Dios. La gente oraba con las manos hacia Jerusalén, y dice la Biblia que aunque estuviera lejos, sus oraciones eran contestadas, porque oró pensando en lugar de paz. La casa de paz. Jerusalén significa casa de paz. Diga conmigo: casa de paz. Oraba con las manos hacia allá y sus oraciones contestadas. Yo pregunto, la Biblia habla de una comparación. Habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 necias. Y había una costumbre que cuando se casaban en Israel, había una procesión que acompañaban el novio hasta el lugar donde estaban la novia con otras mujeres vírgenes que todavía no eran casadas, que un día se iban a casar con algún hombre, o ya eran prometidas, pero estaba con la novia esperando. Y cuando llegaba el momento que escuchaba venir el novio, gritaban la gente de la calle: ahí viene el novio. Y ellas, dice que ellas adormecieron, todas las 10. Pero antes de adormecer, 5 de ellas compraron aceite para sus lámparas. El aceite es símbolo del Espíritu. Sin aceite no podían poner fuego, alumbrar las lámparas. Y 5 dejaron para después. No arreglaron, no se prepararon. Y solamente las que tenían aceite en sus lámparas podían entrar para las bodas y la fiesta. Y cuando digo ahí viene el novio, ¿sabe qué estaban diciendo? Ahí viene el novio. ¿Sabe qué significaría para hoy? Ahí viene el novio. Jesús está volviendo. ¿No me entendiste? Diga conmigo: Jesús está regresando. ¿Usted no ya escuchó por ahí en internet, película, personas diciendo: Jesús está regresando? La iglesia, la gente de la calle está diciendo las señales que Jesús está volviendo. Pero todas cabecearon, hasta las salvas. Y cuando se escuchó, despertaron las que tenían aceite, pero también las que no tenían. Y las que no tenían dijeron: dadnos de vuestro fuego, de vuestro aceite, de vuestra bendición, de vuestra salvación también. Si tú eres arrebatado, yo puedo ir, tomar tus pies y subir contigo. No, prepárate tú por ti. Hay cosas que solo yo puedo hacer. Ay, hermano, si yo tengo hambre, solo yo puedo comer para quitar el hambre.
Nadie más puede hacer por mí. Hay cosas que solo usted puede hacer por usted. Prepárate, oh iglesia, para encontrarte con tu Dios, porque ya se escucha por ahí alguien diciendo: ahí viene el novio. Usted puede decir un amén. Entonces mira aquel que está a su lado, dile: el novio está por regresar, ya viene el novio, ya se escucha sus pasos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya se escucha sus pasos. Pero cuando dice la Biblia que ellas comenzaron a prepararse, porque dijo así: dadnos de vuestro aceite, para que cuando venga el novio tengamos. No, las otras dijeron: si nosotros te damos de nuestro aceite, nos va a hacer falta a nosotros también. Entonces no podemos hacer eso. Vayan ustedes y compren para ustedes. ¿Qué estaba diciendo? Pague el precio por ustedes. Mira aquel que está a su lado, dile: es tiempo de pagar el precio. Es tiempo de pagar el precio. Pague el precio por ustedes. ¿Y sabe qué hizo ellas? Salieron corriendo. Vamos a orar, vamos a buscar. Y cuando se olvidaron de algunas cosas, el novio llegó. 5 entraron y las otras llegaron y tocando la puerta: ábrenos, ábrenos, queremos entrar a las bodas. Ya no pueden. ¿Por qué? La puerta se cerró. La gracia terminó con un juicio que se llama gran tribulación. Ya no hay cómo entrar. La puerta del arca solo tenía una puerta que está abierta desde que Jesús habló: he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar, porque Él fue el que abrió. Y dice que Él tiene las llaves de David: abre y nadie cierra, y cierra y nadie puede abrir. Y cuando se cierre, ¿quién podrá abrir? ¿Está conmigo? Dígame. No te distraiga, no te distraiga. Nadie podrá abrir esa puerta cuando Él la cierre. Y está por suceder, hermano. Prepárate. La Virgen es la iglesia. No está hablando aquí de 50% de la iglesia va a quedar y no, toda la iglesia va a subir. Diga conmigo: toda la iglesia va a subir. Pero aquellos que fueron a comprar es porque no hacían parte de la iglesia, porque todavía se iban a preparar. La iglesia está preparada. La iglesia está lista. La iglesia va a subir. Diga amén. La iglesia va a subir en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora Dios nos está invitando: esté alerta. Prende el foco de rojo. Ponga la sirena ahí. Comience que suene, porque Cristo está por regresar. Diga conmigo: Cristo viene. 1 Tesalonicenses 5. Hemos leído tantas veces aquí, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Vosotros no estáis en tinieblas. ¿No estáis en qué? Vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 1 Tesalonicenses capítulo 5, a partir del versículo 4, dice eso. Yo voy a leer otra vez para usted: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. Diga conmigo: no durmamos. Y termina diciendo: como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ay, sobrios. Seamos sobrios. Cristo viene. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Qué está diciendo que seremos? Diga conmigo: seremos arrebatados. Es la Biblia que está hablando. ¿Con que juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Apá. Reflexionemos sobre el tiempo en que estamos viviendo ahora. Piense en lo que está pasando ahora. ¿No es para que estemos listos, preparados? Alguien no te ha dicho: usted es muy listo. ¿Realmente estamos listos?
Si Cristo viene, ¿estás listo para irte con Él? Para subir. Yo viajé días pasados, fui con mi esposa y miraba por la ventanilla del avión. Parece algodoncito las nubes. Da ganas de que uno abra aquello y camine por ahí, pero la ley de la gravedad no nos permite. Pero en aquel día, la ley de la gravedad no podrá con el cuerpo que Dios nos va a dar. Ahí vamos a estar, en las nubes, nos vamos a encontrar con Él. El frío de aquella instancia no nos va a golpear. La falta de oxígeno ahí no nos va a golpear. Nosotros estaremos con nuestro Señor, el que creó todas las cosas. No estaremos sujetos más a las cosas que estamos ahora. Nuestra sujeción será única y exclusiva al Sol de justicia, al Señor de señores, al Rey del universo. Póngase sobre sus pies ahora. Aleluya. Mateo 25. Mateo capítulo 25, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Somos la generación, hermanos, que nos tocó vivir todas esas cosas. No fue la de Pablo, no fue la de hace un milenio atrás. No, nuestra generación nos tocó vivir y ver esas cosas que estamos viendo hoy y escuchar lo que dijo de las virgen. Ahí viene el novio. No somos la generación que nos tocó este versículo, por tanto también vosotros estad preparados. Somos la generación que nos toca estar listos, preparados para el arrebatamiento, para subir. Amén. Para subir. No sé si eso te alegra el corazón, si te alegra el alma, si te alegra el espíritu, saber que somos esta generación. Nos tocó ser testigos y participar, hermano, del hecho más glorioso que conmoverá todo el mundo, que el mundo se quedará hecho un desorden y tendrán que arreglarlo, porque el Señor, desapareció la iglesia. ¿Y sabe quién detiene el anticristo? Dice, no se manifestará sin que antes sea quitado aquel que lo detiene. ¿Sabe quién detiene? La obra del Espíritu Santo en la iglesia, que ora, que predica, que busca. Y cuando Él se manifieste, la iglesia desaparece, porque nuestro presidente mundial, universal, se llama